Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en un día más de este contenido especial en Jugamos como Nunca, que hacemos todas las semanas. Intentaremos traeros un contenido especial. En este caso hablaremos de un concepto táctico del fútbol y tendremos con nosotros a Andrés Bretones, que es un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y, y bueno, también es entrenador de fútbol, también trabaja en temas de análisis táctico, si no me equivoco, y es entrenador UEFA Pro. Y bueno, si me he equivocado en alguna cosa, Andrés, corrígeme y la añadimos. No, no, perfecto. Está Pues todo correcto. perfecto, Buenas pues bienvenido, bienvenido Andrés a este segundo contenido especial de Jugamos como Nunca. Y muchas gracias antes de nada por aceptar ese mensaje que te mandamos por redes sociales y unirte al día de hoy. Nada, encantado. Gracias a ti por invitarme aquí y que pasemos un buen rato hablando de fútbol. Eso seguro, no va a fallar. No vamos a fallar a hablar de fútbol. Bien. Bueno, pues la gente no lo sabrá, pero bueno, hemos hablado básicamente por un vídeo en especial, un contenido en especial que has subido a tus redes sociales. Pondremos ahora ese corte del que habías hablado y realmente pues yo llegué a ti porque soy fanático del Deportivo de La Coruña. En este canal somos fanáticos del Deportivo de La Coruña y bueno, tú subiste un vídeo analizando, digamos, las situaciones de finalización atacando los espacios indefendibles del Deportivo de La Coruña en su partido frente al Unionistas de Salamanca, si no me equivoco. Sí. Y bueno, pues pondremos ahora el vídeo un poco para que la gente vea de lo que estamos hablando y a partir de ahí pues comentamos un poco la situación. Este sería el vídeo del que estamos hablando. Vemos ahí cómo analizas un poco la situación en la cual pues el jugador recibe entre líneas en el cuadrado, hay una perfilación del compañero que recibe el balón y obviamente pues también tiene que haber una gran percepción del espacio que ahora pues comentaremos con Sí, bastante más detalle todo esto, pero básicamente imagino que lo importante en este caso es un poco el jugador que recibe el balón, pero también el jugador que digamos que crea ese espacio o que genera ese espacio. sí, aquí un principal protagonista en este vídeo, ¿no? Que es Rubén Díaz, que conozco por haberme enfrentado contra él en Castellón y su trayectoria. Para mí es un jugador que de un nivel pues muy grande, que tiene una gran visión de juego y como estamos viendo, ¿no? Este pase también que es obra nace de sus botas, que es el principal jugador, que es un jugador que yo creo que entiende el juego a la perfección, que sabe ubicarse en esos espacios, llamados indefendibles, que tiene esa visión, que sabe posicionar su cuerpo, orientar, esa lectura del juego que hace para mí jugar diferente, ¿no? Los equipos cuando la pelota pasa por sus pies, yo creo que él hace mejor las jugadas. Y sí, en este caso, pues bueno, siguiendo un poco la trayectoria del Deportivo, sobre todo con la llegada de Óscar Cano, que tuve el placer de conocer, de enfrentarme a él también el año del Castellón, que ellos ascienden a Segunda División. Sí. Bueno, al final es un entrenador con esta filosofía, ¿no? de juego, de buscar estas situaciones y al hilo, pues, analizar un poco lo que el desarrollo, ¿no? Que va haciendo el Deportivo un poco semanalmente para Sí. aprender también con lo que voy viendo de él. Y volviendo un poco al concepto que analizabas en este vídeo, ¿cómo definiríamos un espacio indefendible en el fútbol? ¿Qué definición tiene? ¿Hay una definición exacta? O... Bueno, no hay una definición como tal de diccionario, ¿no? De un concepto, pero Sí. ya empezó Guardiola hace unos años, ¿no? En algún vídeo mencionando que en el fútbol, independientemente del sistema que tú juegues o el sistema que te juegue el rival de la forma que te defienda, que siempre hay unas zonas complicadas de defender para el equipo adversario, ¿no? Y que al final, si ellos te cierran esas zonas, se generan por fuera unos espacios muy grandes que a veces hace que no
que Ujú, no te puedan llegar precisamente a tapar esas zonas. ujú, Y son aquellos espacios que se generan ahí entre líneas, entre esos intervalos entre la línea de defensa, el medio campo, un poco ahí lateralizado entre el intervalo central-lateral, que son espacios que cuesta, ¿no? Porque el jugador al final, como hemos visto ahí, Rubén Díaz en muchas que se sitúa a la espalda de los centrocampistas del equipo rival, pero al final el defensor está pendiente del balón que lo tiene delante, el atacante que lo tiene atrás. Entonces, la duda, ¿no? Si me hundo con el atacante, pues dejo descubierto toda la zona de balón. sí. De centro a balón, pues tengo ese espacio, ese jugador ahí que me hace un poco dudar. Y luego la línea defensiva que está un poco fijada por delantero, por extremos, que no pueden realizar esos saltos Ujú, hacia adelante para defender a ese jugador. Y son esas zonas ahí complicadas, difíciles de defender, bueno, si tú tienes esos jugadores que saben identificar esos espacios, colocarse bien, y el jugador que tiene el balón, llevarlo ahí con buen ritmo, con buena pausa o ujú, acelerar cuando toca, pues encuentras sí, esos espacios. sí. Entiendo que todo es un espacio indefendible. Generalmente está exclusivamente o casi exclusivamente entre lo que es la línea de la portería y la línea defensiva del Sí, rival. ahí podríamos identificar dos zonas, ¿no? Una en cada cuadrado del campo de la Ujú, mitad, a la espalda de sus centrocampistas, y luego pues atacar otras zonas, ¿no? Como son ese intervalo que también hemos visto entre central y lateral, a la espalda ya de la línea de cuatro, de defensiva, que son dos espacios más que se generan ahí, uno en cada banda, complicados, que a veces cuando vas a tapar ese jugador que te recibe entre líneas, ese defensa que ya sale a tapar ese pase ya te descubre el otro espacio a su espalda, sobre todo en ese intervalo entre central y lateral, ujú, que es el más complicado de defender. Por un tema de que el atacante te rompe por la espalda, el balón lo tienes enfrente tuyo y ujú. es más difícil. No, lo importante al final es que generas dudas, es decir, generas dudas en el defensor o entre los dos defensores, central y lateral o central y central. Generas esa duda de ¿qué hago? ¿No? ¿Marco? ¿No marco? ¿Voy al balón? ¿Voy al rival? Generas un poco esa Claro, inquietud. al final, al separarse de su marcador directo, Ujú, ese centrocampista, ese mediapunta, ese interior que se sitúa a la espalda de su línea de medio campo, ya le crea la duda. El defensa ya no puede ver balón y rival a la vez, que es lo que se pide, ¿no? Desde la base un poco a los jugadores, que sí, tienes que referenciar lo que es el rival y el balón. Pero ya una vez te sitúas tú en esos espacios, sí. ya le dificultas a él que su atención no puede estar enfocada a la vez entre el rival, ¿no? Ujú, Sí que puedes evidentemente ir referenciándolo con giros de cuello, ir estando ahí orientando dónde está, sí, pero claro, el balón lo tienes en un perfil y el jugador lo tienes en otro. Y claro. eso es lo que hace complicado. Ujú. Y bueno, yendo ya has tocado la parte del entrenamiento, de cómo, digamos, se le puede guiar al jugador hacia evitar estos momentos, o por lo menos paliar las heridas que te puede generar el que te estén atacando en un espacio indefendible. ¿Cómo podríamos trabajar como equipo atacante? ¿Cómo podríamos trabajar la creación de estos espacios indefendibles? Al final hay una primera parte con el jugador, seguro de vídeo, Ujú. de que él vea, de pizarra, antes del campo, ¿no? O en Sí. momentos, en ese trabajo mezclado con el trabajo de campo, de ejercicios, pero una parte de vídeo, de que él vea dónde están los espacios Que comprenda, y va, sí, es una tarea más de, digamos, de intentar que el jugador comprenda las comprender, situaciones. de comprender, de identificar, de que de vivenciar, pues es aquí lo que me Sí. piden. Y luego en el campo, a partir de pues, juegos de posición, ¿vale? En situaciones reales de juego, donde el entrenador busque condiciones para que el equipo en posesión del balón ataque esos espacios, ¿no? Ujú, Dividiendo el campo por zonas, por líneas en horizontal, en vertical, para conseguir que el balón vaya llegando a eso que tú quieres, ¿no? ujú, Desde un simple rondo, ir evolucionando a tareas de juegos de posición con más jugadores o ya situaciones reales de dos equipos donde tú condicionas con las normas un poco
que se dé eso que tú quieres, ¿no? Sí. Haciendo. Y siempre apoyándote con el vídeo, con el trabajo de pizarra Ujú. para que él comprenda. Sí, o sea que tú crees que es más un trabajo digamos que debe estar unido el trabajo de vídeo con el trabajo de campo, con el trabajo de conversación uno a uno con el jugador para que llegue a Claro, a la solución. él tiene que ver eso, la importancia, ¿no? Bueno, de que el jugador eh, sepa posicionarse ahí, sepa hacer y a partir de ahí, pues, él lo comprende. Luego hay un punto individual de cada jugador, ¿no? Ahora ponemos el caso de Rubén Díez. Yo creo que él lo lleva innato, ¿no? Hace años. Se lo habrán explicado, se lo habrán Sí. entrenado, pero él se perfila muy bien ahí, se sabe girar. eh, con otro perfil de jugador, su misma posición, pero con otro nombre, que no se llame Rubén Díez, otro jugador, pues seguro que te va a costar más, porque al final eso es lo que tú llevas ahí, un conocimiento del juego, una posición corporal, una orientación, que es lo que a ti te Sí. hace ganar ventaja, ¿no? Con ese control ya superas y a Ujú. lo mejor otro con un control pues no has superado, el balón se te ha ido 2 metros y lo has Sí. perdido o te cuesta más identificar aquellos espacios, ¿no? Ujú. Entonces, saber el nombre de qué jugador es al que se lo pides, pues seguro que te va a facilitar. Oscar conoce en este caso, ya ha trabajado con Rubén Sí. en Castellón y entiendo, ¿no? Y por ruedas de prensa, ¿no? Que le escuchas hablar cómo habla de él, pues que te habla de que tiene unos conocimientos del juego, pues que ya vienen dados de sí Claro. desde, desde, Claro. desde pequeño, ¿no? Desde Mm. otras etapas. Sí, sí. O sea, sería, digamos que el momento más determinante a la hora de atacar, es decir, atacando para encontrar los espacios indefendibles o para por lo menos sorprender al rival hacia un espacio indefendible, crees que lo principal es el primer control, ¿no? El primer control que tiene el jugador que recibe el balón y que va a dar el pase es un momento determinante. Claro, ahí hay una sincronización, ¿no? Entre el jugador que tiene que filtrar ese pase al compañero que está entre líneas, Ujú. porque ya tiene que ser un pase con la tensión adecuada, con la velocidad que toca, intentar jugar a la pierna hábil o a la pierna que tu compañero va a dominar para salir de la situación. Sí. Y luego el jugador que recibe ya en esa posición entre líneas ha de ser ya determinante. Con ese pase hemos superado líneas de que tú con ese control no vuelvas otra vez. Es decir, que tú Mm. seas capaz de recibir y ya salir hacia adelante porque vas a encontrar otros. Porque a la que encontres hacia adelante, ya un central te va a salir o un lateral te va a cerrar ahí o no te van a salir y vas a tener metros para avanzar. Mm. Ese control es determinante para, Sí. una vez ya superado, ya progresar. Sí, lo que nos han dicho siempre desde pequeñitos cuando jugábamos al fútbol en cualquier equipo que fuera y lo que decimos ahora como entrenadores, lo de controla con la pierna alejada y paso con la otra, ¿no? Si controlo con la derecha, la paso con la izquierda para agilizar un Exacto, poco el movimiento. exacto, exacto. Ahí tú te la acomodas y luego tienes la otra, ¿no? Pues tener Mm. el dominio técnico de utilizar esas dos piernas, pero ahí es el punto, ¿no? Diferencial, que es un punto de calidad Claro. receptor y luego el pasador Mm. que ha de encontrar el momento y la precisión, la Sí. tensión del balón adecuada para que llegue Mm. ahí y no te la corten o el balón vaya con tanta fuerza que Sí. sea difícil de controlar Mm. de seguir de juego. Mm. Y bueno, vemos a veces que en algunas ocasiones en partidos sucede que vemos momentos en los cuales un equipo o un jugador podría estar filtrando un pase eh, hacia una zona, un espacio indefendible, pero muchas veces sucede que ese pase no llega o sucede que la coordinación entre el pase y el jugador que tiene que recibir, el receptor, no es la adecuada. Entonces, hablamos del pasador, pero también el receptor, el jugador que recibe, el jugador que llega a ese espacio indefendible de segunda línea, también es un jugador importante, es un jugador que puede marcar que se llegue a atacar ese espacio o no. Claro, el receptor es el que te va a dar le va a dar las soluciones al final Mm. al poseedor del balón. Él ha de estar en constante visión periférica, de decir, bueno, estoy situado aquí, tengo el rival más próximo aquí delante, tengo el de atrás lo tengo aquí, tengo un compañero
abierto, no tengo un compañero abierto, porque a la hora de recibir, si yo sé que tengo un extremo ahí abierto en raya, pues yo sé que puedo recibir y girar hacia ese lado para jugar con extremo. O sé que si voy a recibir tengo un central cerca que me va a saltar y quizá no puedo hacer ese control orientado y tengo que buscar un pase de cara otra situación. Sí. Y ese jugador es el que tiene que estar, ¿no? Con esa visión de saber llegar en el momento adecuado a ese espacio. No puedes estar permanentemente habitando en él, porque al final deja de ser una sorpresa para el equipo rival, porque tú Claro. estás ahí permanente y te van a encontrar la manera de tapar eso, ¿no? El Ujú. saber llegar ahí en el tiempo adecuado, pues es lo que le marcará la diferencia Sí, al jugador. sí. Pues habiendo escuchado esta parte de lo que es el ataque, es decir, cómo un equipo puede atacar a una zona indefendible, vamos a volver a ver un fragmento del vídeo, el fragmento inicial, en el cual Rubén Díez recibe ese pase, ya perfilado, controla y ya ve a su compañero de la banda que viene a atacar el espacio indefendible. Entonces vamos a volver a ver este corte y entonces ya podremos ver más claramente, la gente podrá ver más claramente esto que marcas aquí, el triángulo que nos marcas aquí con los dos cuadrados, cuadrado más alejado que es donde recibe el balón o donde debería recibir el balón el, el compañero que recibe el pase en el espacio indefendible y, y entonces ya vemos, es decir, ya vemos claramente que es necesario un jugador como Rubén Díez en este caso, pero que no tiene por qué ser Rubén Díez, es decir, puede haber jugadores que no lo hagan en control y pase, sino que lo hagan en un solo pase, como podemos ver ahora, o jugadores que necesiten pues tres toques, cuatro toques, pero que acaben consiguiendo exactamente el mismo resultado que estábamos esperando anteriormente. Y, y bueno, volvemos otra vez a donde estábamos nosotros hablando. Eh, Hemos visto ya la parte de ataque, hemos visto cómo atacar, cómo trabajar el ataque, pero cómo trabajamos la defensa de un espacio indefendible. Es decir, al final el concepto ya es espacio indefendible, pero cómo podemos como equipo trabajar para que nuestra defensa, nuestros jugadores defensores, eh, consigan, digamos, que el daño sea el menor. Al final es buscar sobre todo el tapar líneas de pase. Es Mm, decir, cuando veíamos en las posiciones a Rubén recibir ahí entre líneas, un defensor directo sobre él era complicado, porque un central no podía salir a esas zonas, sí. porque si no descuidaba a Luca, descuidaba a Quiles por el otro lado, no podían salir a esas zonas tan intermedias. El jugador de medio campo no se puede acabar retrocediendo tanto a esas posiciones porque acaba hundiéndose mucho y Ujú, damos mucho tiempo al jugador con balón a progresar. sí. Entonces, es jugar a tapar esas líneas de pase entre el jugador poseedor y el receptor de que no encuentre esa línea, estar ahí posicionados en zonas intermedias, referenciando mucho el jugador de medio campo todo el rato donde tiene al jugador, pese a que lo tenga en la espalda, el tener muy claro dónde lo tiene, Ujú, que de atrás de la línea defensiva hacia ese jugador de medio campo haya mucha comunicación, pues lo tienes a izquierda, te viene por derecha, métete 3 pasos a izquierda, pues ciérrame ahí, y sí. a partir de ahí una presión, pues evidentemente Ujú, directa sobre el pasador del balón, ¿no? Al final, si el pasador del balón no puede pasar, ya no hay mm, pase. Entonces, claro. si tapamos bien la línea de pase y el que tiene el balón va a recibir una presión de media punta, de un delantero, un extremo, de otro jugador más avanzado, el pase ya está anulado, ¿no? Entonces, un poco esa coordinación entre todos. Sí, es decir, diríamos que pues, comunicación, coordinación entre jugadores, un poco esa presión, esa primera presión o esa presión de que el rival sienta en la espalda que no lo va a tener fácil. Es decir, veíamos a Rubén Díez cómo controlaba tranquilamente, bien perfilado, y ya con solamente control y pase ya podía atacar esa zona. Entonces diríamos que un marcaje, a lo mejor con la línea defensiva un poco más adelantada, con los mediocentros presionando a su par, con eso pues podríamos paliarlo. Sí, es estar más cerca en estos casos, estar más encima y eso, tapar esas trayectorias, esas líneas de pase para que no lo puedan encontrar, ¿no? Y si lo encuentran,
tener esa reacción cerca de girarme y tenerlo para tocar o un central está ya en esa zona intermedia Sí, entre que si el balón va, a la que el balón va voy yo. Entonces, sí. entre que llega el balón ya estoy o llego a la vez o más cerca, ¿no? Un poco. Bueno, Como entrenador, tú estás viendo desde el banquillo, estás viendo esta situación en tu equipo. Es decir, tú eres el equipo que está defendiendo, que está recibiendo esos pases constantes, en este caso de Rubén Díez a una zona indefendible. Vemos aquí en los cortes que seleccionaste que son pues más o menos minuto 20, minuto 15, minuto 30 de la primera parte. Eh, como entrenador esperas al descanso a corregir esto, porque lo estás, es decir, tú lo estás viendo lo que está sucediendo. ¿Esperas al descanso a corregir o empiezas ya a corregir en el campo y de qué manera si empiezas a corregir en el campo? ¿Cómo explicas a los jugadores sin pizarra y sin poder decirles, oye, pues está sucediendo esto? ¿Cómo les explicas? ¿Cómo corregirías en pocas palabras? claro, durante el transcurso es complicado porque al final todo va tan rápido, la Mm, comunicación, pues no te puedes detener a hacer una gran explicación porque no hay tiempo para que el jugador sí. lo asimile ni te pueda escuchar, ¿no? No hay un tiempo muerto, no hay espacio para hacer eso. Entonces, ahí simplemente, por ejemplo, ves que te están metiendo ese pase donde controlaba Rubén Díez, pues la línea defensiva, en caso de no llegar, creo que el menos daño que te puede hacer es si la línea de cuatro de centrales y laterales te repliega, ¿no? Porque al final recibía a Rubén y la línea daba un paso hacia adelante y ya descuidaban. Rompía a Lucas, rompía a Sí. Aquiles y ahí es donde les hacían el peligro. Es decir, nos han superado la primera, ¿vale? Poner foco en que el jugador que es un central, un pivote que tiene la bola, que tenga una presión más cercana para que ya no encuentren a ese jugador entre líneas. Y en caso de que nos superen, el menos daño es que la línea de cuatro ya no dé un paso hacia adelante una vez Rubén ha controlado, porque a la que tú das un paso adelante, los Claro. atacantes lo dan hacia adelante Y ya y, te han comido la y ya, espalda. y ya tienen las ventajas. Entonces, Sí. si tú ahí repliegas con ellos, pues da el pase, pero tú ya llegas a la misma vez que el delantero. Veíamos que todo el rato el delantero se quedaba mano a mano, ¿no? En una no ha llegado Sí. por poca falla el portero, en otra sí que ha llegado, entonces son situaciones que la defensa no tiene nada que hacer. Si vas a salir, entre que el balón viaja al jugador, tú sales y ya estás más cerca de él para que reciba y no pueda girar fácil, y en caso de no, lo que más te protege es que ya te repliegas. Rubén controla, va a tener un tiempo para conducir, pero tú ya te has armado más defensivamente y ya tiene más dificultad para encontrar ese pase. Y bueno, ya para terminar, así no te robo mucho tiempo más. Estos conceptos, ¿tú crees que son importantes? Obviamente, salvando diferencias, pero estos conceptos son importantes trabajarlos desde lo que es el fútbol base, desde pequeñitos, aunque obviamente los vas a trabajar de una manera diferente a lo que lo podrías trabajar en un fútbol más profesional o semiprofesional. ¿Crees que ya hay que empezar a trabajarlos desde el fútbol, desde pequeñitos, vamos? Sí, totalmente. Al final es conocer el juego, ¿no? La lógica del juego te lleva a eso, a que el jugador que domina mejor el espacio y tiempo, pues va a ser mejor, ¿no? Y si luego Ujú. tiene el talento añadido de que cuando controla, pues sé que le queda el balón en el pie, de cuando da el pase lo da a donde quiere darlo y no lo da a otro lado, él piensa que lo va a dar aquí, pero su motricidad no le da para más y lo da a otro lado. Entonces ahí sí, pero desde pequeño entender eso va a hacer que ese jugador Ujú. seguro tenga más posibilidades el día de mañana de ser un mejor futbolista, sin ningún tipo de duda. Al final es conocer el juego, conocer los espacios y dominarlo. Bueno, es el todo, ¿no? En el fútbol. Entonces, Sí. contra antes tenga esa cultura el niño o la niña, pues va a ser siempre mejor. Ujú. Siempre, pues, evidentemente, hay un punto competitivo táctico que desde pequeños, pues no es lo mismo, ¿no? que de mayores, pero al final es entender el juego y Sí. sí, desde pequeños. Ujú. Vale. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, en este caso, pero bueno, con nosotros en Jugamos como nunca, en este segundo día en el cual hacemos este contenido diferente que subiremos después a YouTube y que luego comentaremos en directo. Y,
Y bueno, seguiremos al tanto de todo lo que vas haciendo por Twitter, porque la verdad que el contenido que subes es realmente muy interesante y a mí como entrenador estudiando, o sea, como entrenador en potencia de fútbol base, nunca de fútbol profesional, pero bueno, de fútbol base, pues la verdad que me interesa y aprendo cosas y bueno, tener la oportunidad de charlar contigo un ratito y conocer un poco algún concepto más, pues la verdad que se agradece muchísimo. Nada, gracias a ti. La verdad que Twitter es una herramienta cada vez más interesante en cuanto a conocer, igual que yo aprendo de muchísima gente cosas diferentes cada día, pues bueno, Mm. siempre que puedo ver algo interesante que pueda aportar algo a los demás, pues bienvenido, ¿no? Igual que yo recibo, pues esto es una comunidad donde si lo utilizas bien, yo creo que entre todos nos vamos retroalimentando. Sí, eso está claro. Encantado Eso está claro. de poder hablar Pues contigo y seguimos ahí en contacto. genial, perfecto. Pues muchas gracias Andrés, lo dicho. Y los demás, pues nos vemos la próxima semana en otro contenido especial único y exclusivo para YouTube. Nos vemos todos los lunes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde en Twitch hablando de la Kings League, de fútbol base, de fútbol profesional, fútbol modesto, femenino, bueno, hablando de fútbol en general porque en este canal pues lo que queremos es que creemos que la pelota no se mancha, no se debe manchar nunca, así que hablamos de eso, hablamos de fútbol, hablamos de táctica, de técnica y un poco de todo. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.